Es profesor. Vos sabés que es un gusto enorme verte también. Estábamos desconectados, no podíamos conectarnos, pero por suerte Sí, con la insistencia y la correcto. persistencia hemos llegado. Eso es lo importante en la vida. Es muy importante. Una de las cosas más importantes en la vida es insistir. En serio. Es verdad, ¿Eh? es verdad. Es decir, yo creo que uno de los talentos más importantes en la vida es la perseverancia. Sí, es verdad, profesor. La perseverancia. Bueno, Vamos. bueno, para quien no conoce el profesor Rubén, yo voy a hablar en portugués para mis alunos. Para quem não conhece o professor Rubem é uma referência no direito público no Uruguai. Ele é mestre, doutor em direito, já trabalhou na assessoria da presidência da República no Uruguai. É, de fato, uma referência no direito, não só no Uruguai, mas na América Latina também. Ele já tem artigos, livros publicados, sobretudo na área do direito administrativo, e hoje ele é o meu convidado aqui para que a gente possa começar uma charla sobre direito e cultura, professor. Ujú. Elegí um tema muito caro aos brasileiros, que é a literatura de cordel em direito. Pero, em primeiro lugar, a mim me gostaria que escutarte sobre o tema para depois trabalhar uma pequena coisa sobre esse gênero literário tipicamente brasileiro. Então, professor, te escutamos com muito gusto, professor. Bueno, en primer lugar, verte para mí siempre es un gusto. Hemos hecho una amistad a través de la distancia, porque todavía no nos conocemos personalmente, pero ya lo vamos a hacer, yo espero. Espero poder volver pronto a Aracayú. Y hermoso Aracayú, hermoso Aracayú. Y que vos vengas por Montevideo. Y si no encontrarnos en Buenos Aires, yo Sí, tal vez viaje a Buenos Aires. Eh, el tema de la cultura y el derecho es un tema que en Uruguay no se trata. No se trata. Derechamente no forma parte, evidentemente no forma parte de la currícula. Yo voy a tratar de hablar lento. Vos me entendés muy bien, pero porque además has hecho doctorado y especializaciones en España y en Buenos Aires, pero no todo el mundo entiende el español bien, y yo entiendo bien el portugués por todos los amigos que tengo. Entiendo bastante bien. Hay algunas palabras, justamente hablando de cultura, que son distintas, muy distintas. Ainda, todavía, cedo, cerca, o suave, suave, sim, perto, é, perto, al lado, o sea, cerca, lembrar, recordar. Es decir, pero después es más o menos igual. Aquí no se estudia el derecho de la cultura, no forma parte de la currícula de la facultad y ni siquiera es una materia opcional en la facultad. La carrera de Derecho tiene materias obligatorias y tiene por lo menos una opcional para recibirte. Tenés que cursar una opcional entre una lista de, de materias y no figura, no existe.
una o dos. Y es un tema muy importante, y te voy a ser sincero, es un tema que me hiciste estudiar. Me lo hiciste estudiar, me lo hiciste mirar. Y he visto que tampoco está muy desarrollado en Internet. Busqué elementos de Internet a ver cómo se desarrollaban. Vamos a ser sinceros y claros. Evidentemente debe ser eh, brasileño, tal vez español, que lo hayas desarrollado especialmente. Cuando hablamos de derecho y cultura, lo que tenemos que hacer en cualquier cosa es ir a ver el nombre, ONOMI, derecho y cultura, tapa el libro. Tapa el libro significa el título del libro. Título. Entonces, lo primero es ver eso. ¿Qué es el derecho y qué es la cultura? ¿Cómo incide la cultura en el derecho? Y cómo el derecho puede incidir en la cultura. Eso es lo que se estudia en general por derecho y cultura. El derecho todos sabemos qué es: conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad, una ciencia social, la bilateralidad del derecho. El derecho es una relación bilateral, la coercibilidad del derecho, etc. Todo ello lo va a separar de la religión y de la moral. La cultura se entiende por cultura toda contribución de la razón humana al conocimiento y su utilización por los propios hombres. O sea que la cultura se la conoce como algo positivo, como algo que se agrega positivamente a, a la sociedad. Así es cultura, una obra de arte, un libro, una escultura, etc. Por otra parte, debemos tener presente que el empleo de las herramientas comenzó siendo la primera cultura. Es decir, el ser humano pasa de un estado, digamos, eh, prácticamente natural, siguiendo a Rousseau, a un estado social utilizando determinados instrumentos. Entre ellos, por ejemplo, piedras afiladas para cortar, lanzas, etc. Y allí comenzó la cultura. Ustedes saben que, además, en las épocas que se divide el desarrollo cultural y el desarrollo humano, se habla de la prehistoria antes de la utilización del lenguaje. El lenguaje es fundamental en la cultura porque nos permite, más allá del ejemplo, poder transmitir mediante palabras elementos culturales. Sí. Formaciones que vienen de antaño. Yo dije, agregación de elementos nuevos, pero tenemos una cultura que viene de antes. Derecho, cultura. Entre medio del derecho y la cultura aparece la civilización. ¿Existe diferencia entre lo que denominamos o entendemos por un hombre civilizado y la cultura? Es otra pregunta que se realizan los autores en general. Y aparentemente no hay una gran diferencia porque a la civilización se la entiende también
como cada progreso que se va dando en nuestros conocimientos anteriores. Sin embargo, existieron en nuestra historia, en nuestro continente, determinadas guerras que se hicieron en base a la culturización. No vamos a entrar a discutir este tema. Estoy hablando de un 12 de octubre de 1492. Estoy hablando de la conquista de América. En la conquista de América se habló de la culturización de los pueblos originarios. Necesitaban cultura los pueblos originarios, los indios, como se los llamó. Sí. En 1492, el 12 de octubre, nos enteramos que éramos indios. El 12 de octubre de 1492 nos enteramos que los espejitos tenían valor. Qué interesante, ¿no? Sí. No estoy tomando posición al respecto, pero evidentemente se celebraron guerras y algunas atrocidades en base a presuntas civilizaciones. Y hablé del caso español, o hablé del caso portugués, pero lo podemos trasladar muy claramente a Inglaterra, España y otras civilizaciones, inclusive anteriores al descubrimiento de América. Se celebraron Roma, por ejemplo, aunque permitía la libertad de religión, consideraba bárbaros a unos y ellos eran los que sabían. Pero en general se entiende que la civilización no es diferente a la cultura. No tengo duda que los indios americanos tenían cultura. La cultura en sí misma no es buena ni es mala. La cultura no es ni buena ni mala, como tampoco es bueno ni malo el poder. Te lo dice Alvin Toffler, un autor estadounidense muy recientemente fallecido. La cultura no es ni buena ni mala. Sin embargo, existen diferentes especies de culturas. No es lo mismo una sociedad occidental de tinte religioso determinado o no religioso. La religión incide sobre la cultura, la moral incide sobre la cultura, el derecho va a incidir sobre la cultura también. Desde ya existe una retroalimentación, es decir, Sí. una relación bilateral, pero evidentemente no es lo mismo una cultura con un tinte islámico que permite la poligamia a una cultura occidental que no la permite, que castiga la bigamia, el delito de bigamia, tener dos esposas. No es lo mismo una cultura del estilo de los que dominan en este momento en Afganistán, que no me sale el nombre, que hacen que las mujeres estén tapadas, Sí. a una cultura africana que castra a las mujeres. Professor, miramos agora a Copa de Futebol, em que a liberdade das mulheres é um tema principal, é um tema que está sendo hablado por todos. Es un tema muy importante. Es un tema además que viene de tradiciones, que viene de tradiciones, viene de
Por eso mismo la cultura es una tradición. Uhum. Y es aquí entonces donde nos preguntamos cómo incide la cultura en el derecho y cómo el derecho incide en la cultura. El derecho es parte de las tradiciones. El derecho nace, inclusive, en sus primeras manifestaciones, como la costumbre. ¿Y la costumbre qué es? La costumbre es una repetición de actos con la convicción de que son obligatorios. Sí. Repetición de actos, convicción. Entonces, ese derecho se forma dentro de un espacio cultural determinado. Eso es un hecho claro. Y a su vez, es muy importante tener presente que luego, cuando ya nace el derecho, esto es fundamental en los derechos consuetudinarios del estilo inglés, que no es puro, el derecho inglés no es puramente consuetudinario, es decir, no es solamente de costumbre, es mixto, eso lo sabemos bien. Atualmente não há um sistema puro. Não? No, Há para nada, para nada, para nada. para nada. Pero tienen, por ejemplo, la regla del precedente judicial, que para nosotros es un tema muy importante y que determina la cultura y que determina además la justicia, determina la resolución de los casos jurídicos, estimado Gustavo. Sí. Por eso la tradición, el precedente además judicial, se forma de determinada manera y para cambiarlo hay que llegar a esa manera de formación. Yo diría en castellano, tratando en portuñol, en forma clara, Sí. quiero decir. Si la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se integra, no me acuerdo con cuántos se integra, cuántos miembros tiene en este momento, se integra con 13 miembros, para cambiar el precedente se necesitan, por ejemplo, 9. Por ejemplo. O sea, no se cambia sino más. Generalmente se necesita una mayoría especial para cambiar el precedente. No es una mayoría simple, es una mayoría especial. Qualificada. Claro, 3/5. Digo, estoy en este momento, no, los que nos están oyendo, y vos, Gustavo, claramente lo tenés claro, yo estoy suponiendo los números, porque no sé, en este momento no recuerdo el número de integrantes, pero sí sé que para cambiar el precedente hay que tener una mayoría calificada. Entonces, allí observamos cómo la cultura incide en el derecho y el derecho incide en la cultura. Un ejemplo del derecho incidiendo en la cultura. Hace aproximadamente unos 8 o 9 años se aprobó en Uruguay la ley de aborto. Se despenalizó el aborto. Hubo todo un movimiento social importante con determinadas características. El tema podrá ser compartido por usted, por vos, Gustavo, por mí, por quien nos está oyendo, pero una mayoría en las cámaras cambia el derecho a aborto y establece que no se penaliza. Hasta ese momento, la cultura era que el derecho penalizaba el aborto y existían clínicas
clandestinas, ilegales, clínicas ilegales, que practicaban el aborto. El aborto había. Uno de los fundamentos era que muchas mujeres morían en esas clínicas que no tenían todos los aspectos técnicos para una adecuada higienización en la práctica del aborto. Lo hacía cualquiera, las destrozaban, válgame la expresión, a las mujeres en su aparato genital, y eso fue uno de los argumentos. Ello determinó el cambio, el legislador determinó el cambio de la cultura. Hoy día la situación es diferente. Lo mismo sucedió con un tema que ustedes deben conocer, porque además creo que deben conocer, porque además hizo mucho revuelo, mucha publicidad, Sí. que fue la legalización bajo determinadas condicionantes. Hay condiciones, no es una legalización así, del consumo de la macoña, de la marihuana en castellano, la macoña. Entonces, ello cambió todo el sistema cultural, permitiendo una mayor liberalización en determinados aspectos, incluidos sexuales, de visualización más amplia de determinadas características sexuales, que yo no juzgo ni buenas ni malas. Por el contrario, viva la libertad, cada cual tiene su opción. Entonces, el derecho determina la cultura y la cultura determina el derecho. Y esto es muy importante tenerlo presente. Porque los abogados siempre decimos que el derecho viene un paso atrás. Los abogados siempre decimos que el derecho viene detrás de los fenómenos culturales. Y a veces, por lo que acabo de decir, es el propio derecho el que hace cambiar los hábitos y las tradiciones culturales. Es posible. Es posible, sí. No es lo habitual. Lo habitual es que el derecho viene atrás. O sea, regula, yo qué sé, los criptoactivos. Vos sabés que es un tema que a mí me importa, me interesa. Los criptoactivos se inventaron, luego todavía estamos en etapa de regular. Perfecto. Sí. Todavía no se ha regulado. Se inventaron y no se reguló. Ahora, ese cambio cultural ha sido manifiesto, el tema de los criptoactivos. Porque en las formas de pago, en las formas de transacción, ha empezado a cambiar el mundo. Es un hecho. Todavía no se ha regulado. Entonces, en conclusión, el reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con las relaciones que existen entre la religión por un lado, la moral, la ética, el derecho y la cultura son fundamentales para que cuando nosotros ocupemos determinados cargos o difundamos determinadas ideas en sociedad, que es uno de nuestros deberes como profesionales, cuando hablamos con doña María en la esquina, cuando vamos a un almacén, sin ser doctor, sino simples ciudadanos, hacer reflexionar a la gente y reflexionar especialmente con ella respecto de estos fenómenos que, con la masificación del conocimiento por intermedio de la tecnificación, han puesto más de manifiesto su interrelación muy estrecha. Sí. Muchas gracias.
Perfeito, professor. Muito bem. Aqui em Brasil, estamos a passar por algumas questões muito semelhantes quando se habla sobre o aborto, legalização da maconha. Há grandes discussões no âmbito dos tribunais e no âmbito da doutrina sobre temas que aqui são muito caros também. Pero, professor, elegí tema para falar hoje, que é uma forma de manifestação cultural muito sencilla, hecha por pessoas igualmente sencillas, chamada literatura de cordel. Aún assim, saber lo que é adequadamente a literatura de cordel, algo que hablaré pronto. Este género literal, aqui está, cardenitos. Mira este, Declaração Universal dos Direitos Humanos em cordel. É gênero literal muito difundido e conhecido em Brasil, pero contrariamente a que muitos pensam, o cordel não foi criado em Brasil. O estilo já existia na época dos pueblos greco-romanos. Então, Brasil não é o protagonista, não, deste gênero literário. Em Brasil, vindo com os colonizadores, instalando-se em Bahia, mais precisamente em Salvador, que é naquele momento em que ela é a capital brasileira. Aqui é cadenilhos que expõe colgados em cordão, atracados por pinças, similar ao que hacemos quando ponemos nossa roupa a secar el viento, ¿sí? Por isso que chama cordel. Cordel. Sí, em Brasil se promovem vários encontros de autores que se denominam cordelistas. É muito comum, muito comum em Brasil. Os cordenilhos se hacen de maneira muito simples, a custo muito baixo, não se requer grande maquinário, trabalho editorial extraordinário, é muito simples, muito sencillo. Lo que interessa é o contenido de los libros, escritos em rimas, então são poesias, generalmente escrito por artistas populares, humildes e pobres, em dinheiro, pero ricos em cultura de la vida. É comum ver errores gramaticales em las frases. Digo em geral porque hoje há em número menor acadêmicos que têm origen sencillo e que são autores de los cordeles. Abogados, por exemplo. Creio que este foi escrito por Valdeci Alves, que é abogado acadêmico del derecho. A verdade é que este gênero literário ha sido uma importante herramienta de transformação social, porque de uma forma directa lleva a cultura e denuncia os males da sociedade, a política, o machismo, a violência, a discriminação racial, a corrupção em Brasil. Dito isso, os cordeles são verdadeiros gritos de la resistência, professor, em Brasil. Alguns são verdadeiras denúncias que as quais passam os grupos minoritários. Para encurtar a charla, tenho aqui alguns exemplos deste cordel, Declaração Universal, e é
deixa eu ver se eu localizo acá em espanhol, para falar em espanhol. A No, no, tradução em, en portugués. em português mesmo? Oh, mira, Sí, despacio. perfeito. O pai e o filho na sala, Ujú. juntos viam televisão. Ok, Noticiavam um crime ok, que causara comoção. Diversas autoridades ali davam opinião. ok, Locutores revezavam falando em crimes insanos dos praticantes do mal através de maldosos planos, ao tempo que criticavam nossos direitos humanos. O filho, já rapazinho, com tudo já concordava, dizendo: pai, é isso aí. Aonde esse povo estava com seus direitos humanos enquanto só se matava? Hay una parte muy interesante, la forma como o autor trabalha o tema, neste, creio que é neste cordel, que trata sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que protege as mulheres vítimas de violência doméstica em Brasil, muito importante, em que diz mais ou menos assim: hoje completou 2 anos da Lei Maria da Penha, que age diretamente no casal que se desdenha, peleia. O juiz nota o conflito, el juez nota el conflito, claramente. e na solução se empenha, se engana para solucionar o problema. A Lei Maria da Penha é uma mulher que conoces, que é em sua quando menor foi violentada em sua casa e é uma referência de luta por las mulheres aqui em Brasil. A Lei Maria da Penha quer saber do que trata? É punir ao homem que a mulher desacata. Se ele lhe tocar com um dedo, é com o juiz que se ata. Sempre conhecem conflitos devido à desunião, por falta de um diálogo, uma comunicação. Outro cordel, e aí já vou encerrando, professor. Impeachment ou golpe. É um cordel que trata sobre impeachment da presidente Dilma em Brasil. Entendeu? Para falar desse tema, que chama muita atenção, eu caminhei pelas ruas com um gravador na mão, querendo saber do povo. Perguntei: foi golpe ou não? Ok. Eu estava confuso, confesso, meu bom leitor. Por isso fui perguntar para meu nobre eleitor o que ele estava achando desse mote de valor. Mira essa. Muitas pessoas gritando que desce e sobe a ladeira, seria Las Calles, fazendo de agasalho a bandeira brasileira, parecendo uma boiada, procurando
uma porteira. Outros, talvez, sem pensar, de uma forma imatura e com cartazes dizendo: queremos a ditadura, pensando trazer de volta doença que não tem cura. São escritos muito simples que traduzem para as pessoas mais simples o direito em si. Então, é uma manifestação cultural muito importante em Brasil que nos ajuda a interpretar o direito de forma simples para as pessoas pobres e igualmente simples, professor. Seriam essas as minhas colocações. Então eu queria passar a palavra para algumas considerações, professor, para que podemos encerrar nossa charla. Bueno, me parece, en primer lugar, me voy aprendido. Estoy aprendido significa que tomé conocimiento, aprendí sobre esta manifestación cultural que no existe aquí. Aquí lo que existe, lo que ha comenzado a existir han sido pequeños carteles que se pegan en la pared. Creo que tu teléfono está... Sí. Pequeños carteles que aparecen en la pared, en las paredes, y que tienen algunas connotaciones sociales, pero no en forma de librillo. Librillos. No conocía la existencia de ello, no sabía la existencia desde la época grecorromana que mencionaste. Sí. Y es muy importante porque me hizo recordar algo que también se da mucho, que no lo estoy viendo como una manifestación cultural de esta naturaleza. Tal vez lo sea, no conozco ese mundo, pero son los grafitis. Perfecto, sí. No lo veo como... Manifestaciones astrales, ¿sí? Lo veo como una manifestación, en el mejor de los casos, de pinturas, de representaciones de pinturas. No cuando hacen esas firmas extrañas. Sí, sí. Yo ahí considero que no, que eso no es, no me parece, a mí, que no conozco. Pero los buenos grafitis son manifestaciones culturales también. Vienen de la época romana. Dibujaban a César, a Julio César, a Cayo Julio César, como dictador, y grafitis también, dibujos de tipo no santo. ¿Me explico lo que digo? No santo, o sea, sexuales. Sí. Existían en Roma. Antigua, sí, sí. Entonces me hizo recordar estos librillos que no existen aquí. Me hizo recordar entonces esos pequeños carteles que están apareciendo, que tienen contenido, y en algunos grafitis donde se manifiestan claramente elementos culturales. Un ejemplo, cerca de mi casa. Es hasta gracioso el grafiti. Un gran gnocchi, o sea, gnocchi, pasta. Sí, perfecto. No sé si me entienden, sí. No, los que no son, ellos, que me entienda el público. Aquí. El público, gnocchi. Aquí. Entonces, sí, un gran gnocchi
grande, gordo, gordo, comiéndose otro gnocchi chiquito. Ese es el dibujo. ¿Qué contenido tiene ese dibujo? Es chistoso, o sea, a primera vista es algo gracioso, pero tiene un contenido tan grande, en el sentido de que a veces somos pequeños y nos comen y a veces somos grandes y podemos comer a alguien, y que debemos tratar de ser humanos para que sean humanos con nosotros, o sea, yo lo interpreté de esa manera. Y son dos ñoquis, uno grandote, comiéndose otro chiquito, otro ñoqui. He interpretado como si el grande fuese Estado, el pequeño fuese el pueblo. Estado comiendo el El pueblo. pueblo también, también, también. Bueno, el dibujo del tío Sam, o sea, Sí, del yankee, I want you. Muy Entonces, bien, muy bien. entonces, todas esas manifestaciones culturales, a mí me parece muy importante, y no quiero robar tiempo, me parece muy importante el hecho de que eh, el derecho llegue al ciudadano de a pie. Se está hablando acá en Uruguay, en estos momentos, creo que además con una proyección más española, latino-española, Argentina, Perú, no Brasil, de un lenguaje sencillo para que la gente comprenda el derecho. Sí. Tenemos en Argentina un grupo de pesquisa llamado Derecho Pop, en que nuestra preocupaciones es estudiar algunos mecanismos algunas herramientas de comunicación de lenguaje que pueda hablar con las personas más simples sobre el derecho. Yo creo que es Entonces, fundamental. Yo creo que eso es fundamental. A mí, por ejemplo, lo digo modestia aparte, digo, es la verdad, dicen que hablo llanamente cuando estoy dando charlas, que hablo sencillo, y me parece que es un deber tratar de hablar sencillo, máxime si no sí, conocemos el público que nos está escuchando. Yo por eso decía hoy cuando te decía, no sé si nuestros amigos de Arcayú, por ejemplo, saben lo que es un gnocchi, te dije. En castellano vos lo entendés, pero bueno, en portugués me dijiste que también. también. Eh, entonces, que la gente entienda de lo que estás hablando. Entonces, de esa manera, y ahí redondeo, de esa manera, si conocemos nuestro derecho, podemos ejercerlo. Es simple. Simple así. Es nada más que eso. Si yo no sé Sí, que tengo derecho a una pensión, por decirlo, vamos a hablar económicamente porque es lo más sencillo. Si no sé que tengo derecho a una pensión, no me voy a presentar a cobrarla. Y tengo derecho porque soy odizo, soy un viejo, o porque tengo una incapacidad. Entonces, el hecho de que se transmita de forma sencilla el derecho por los abogados y por los legos, o sea, por las personas simples, es fundamental. Es fundamental. Y es un elemento de culturización. Cultura y derecho. muy bien, profesor. Profesor, ya he dicho que es un honor muy grande hablar con usted sobre este tema. Eh, Convido os meus alunos, as pessoas que passaram por essa live, a conhecer o trabalho do professor Rubem. De fato, é uma referência no direito na América Latina.
Então, passem a segui-lo nas redes sociais para conhecer um pouco do seu trabalho. Atualmente, o professor Rubem tem trabalhado muito com bitcoins, com direito digital, que é um tema contemporâneo, é um tema atual, em que vocês precisam conhecer, caso não conheçam. Então, professor, doy por finalizada nuestra participación. Espero que mis alumnos tienen gustado de la exposición, porque yo gostei mucho más una vez. Entonces, me despido, profesor. Por tanto, gracias más una vez. Espero encontrarte en Buenos Aires, en Asunción, Montevideo, yo no sé. Amén. pero Amén. creo que invito más una vez a estar conmigo aquí en Aracaju para disfrutar de nuestras playas, profesor. Ya saliendo, Muchas gracias. ya saliendo como estamos saliendo de la pandemia, parece que estamos saliendo bien, ya va a ser mucho más fácil poder encontrarnos, ir hasta Aracaju o que vos vengas para acá, porque ahora ya acá nos estamos moviendo muy libremente. Y aunque se está hablando de una nueva dosis como la gripe, pero dejémoslo ahí. O sea, La quinta. La quinta. La quinta dosis. La quinta dosis. La quinta dosis, una vez por año. Va a ser mucho más fácil encontrarnos. El gusto es todo mío. El hecho de verte para mí representa, en primer lugar, un placer personal, porque ya hay una relación a través por ejemplo, de Instagram en su comienzo, y ya es personal. Falta el contacto personal, que es lo que estamos viviendo. Sí. Es la quinta revolución industrial, ¿sabías? Ahí se dice que es eso, es decir, cada vez estamos menos personalizados, cada vez tenemos menos contacto físico. Eso es. Sí. Esa es la quinta revolución industrial. Los pensadores están pensando cómo vamos a llegar a tener contacto físico y cómo vamos a relacionarnos con las máquinas. Ese es el tema. En China existen jueces robot, en Estonia existen jueces robot. Entonces estamos en eso. Pero se va a dar, nos vamos a encontrar, y a la vez cuando te veo me acuerdo de aquellas hermosas playas de Aracaju, me acuerdo de las torres de petróleo en el agua. Hay muchas. Me acuerdo de esa hermosa comida, esas noches de verano continuo. Y esa lembranza hace muito bem a meu coração. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado. Um abraço. Em contato. Sim, sempre, sempre. Sempre. Abraço. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Gracias. Tchau, tchau.